Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos porque estamos leyendo esta fantástica pieza de la literatura. Pues sí, inglesa otra vez. Me faltó Bax a la hora de escoger mis autores. Pero bueno, así que hoy, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te doy las gracias a ti por venir. Y vamos a continuar con la vuelta al mundo en 80 días. ¿Viste cómo me salió mi voz de locutor? Y vamos a continuar. Amable, sonríe con los ojos. Salud y gracias a ti por venir. ¡Tin! ¿Cómo los ves, Trudy? Tan luego como Mr. Fogg desembarcó, preguntó a qué hora salía el primer tren a Nueva York. Le dijeron que a las 6 de la tarde, y por consiguiente podría emplear un día entero en la capital de California. Hizo traer un coche para Mistress Aouda y para él. Picaporte montó en el pescante, y el vehículo, por $3, se dirigió al Hotel Internacional. El restaurante del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y fueron abundantemente servidos en platos. Perdón, me dio comezón en la nariz. En platos liliputienses por unos negros del más puro color azabache. Después de almorzar, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Aouda, salió del hotel para ir a avisar su pasaporte en el consulado inglés. Encontró en la acera a su criado, que le preguntó que si sería prudente, antes de tomar el ferrocarril del Pacífico, comprar algunas carabinas, Enfield o revólveres Colt. Picaporte había oído hablar de los Sioux y de los Pawnees, que paran los ferrocarriles como simples ladrones españoles. Mr. Fogg respondió que era precaución inútil, pero lo dejó en libertad de obrar como quisiera, y después se dirigió a la oficina del agente consular. Phileas Fogg no había andado 200 pasos por una de las más raras casualidades. Encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? ¿Habían hecho la travesía juntos sin verse a bordo? En todo caso, Fix no podía menos de considerarse honrado con la vista del caballero a quien tanto le debía, y llamándole sus negocios a Europa, se alegraba mucho de proseguir su viaje en tan amable compañía. Mr. Fogg respondió que la honra era suya, y Fix, que no le quería perder de vista, le pidió permiso de visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, lo cual le fue concedido. Mr. Aouda, Phileas Fogg y Fix. Porque Fix no sabe que ya se encontraron a Picaporte, ¿va? Y Fix echaron a pasear por las calles y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la afluencia de la muchedumbre era enorme. En las aceras, en medio de la calle, en los rieles del tranvía, a pesar del paso incesante de coches y ómnibus, en el umbral de las tiendas, en las ventanas de todas las casas y aún en los tejados, había una multitud innumerable. En medio de los grupos circulaban hombres, carteles y por el aire ondeaban banderas y banderolas, oyéndose una gritería inmensa por todos lados. ¡Hurra por Camenfield! ¡Hurra por Mandyboy! Era un mitin, al menos así lo pensó Fix, que transmitió su creencia a Mr. Fox añadiendo: quizá haremos bien. Quizá haremos bien en no meternos entre ese batajola, porque solo se reparten golpes. En efecto, respondió Phileas Fogg, y los puñetazos no porque tengan carácter político dejan de ser puñetazos. En aquel momento hubo entre la multitud un movimiento considerable. Todas las manos estaban al aire, algunas de ellas, sólidamente cerradas, se elevaban y bajaban al parecer entre vociferaciones, manera enérgica sin duda de formular un voto. Esto es evidentemente un mitin, dijo Fix, y la cuestión que lo ha provocado debe de ser palpitante. Tal vez, respondió sencillamente Mr. Fogg. En todo caso, repuso Fix, hay dos campeones en la liza, y el honorable Copperfield y el honorable Mandyboy. Mistress Aouda,
Asida del brazo de Phileas Fogg, miraba con sorpresa aquella escena tumultuosa, y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular, cuando se pronunció el movimiento más decidido. Los ástiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas. Ya no había manos, sino puños en todas partes. Desde lo alto de los coches detenidos y de los ómnibus interceptados en su marcha, se repartían sendos porrazos. Todo servía de proyectil. «Creo prudente retirarnos», dijo Fix, que no tenía empeño en que su hombre recibiera un mal golpe o se mezclara en un mal negocio. «Si se trata de Inglaterra en todo esto, y nos llegan a conocer, nos veremos muy comprometidos en un tumulto». «Un ciudadano inglés», respondió Phileas Fogg. Pero el gentleman no terminó su frase. Detrás de él, de aquella tenaz elevada sobre gradas, salieron espantosos alaridos. Se gritaba «¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Por Mandyboy!». Era un tropel de lectores que llegaban a la pelea tomando de flanco a los partidarios de Cammerfield. Mr. Fogg, Mr. Aouda y Fix se hallaron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir. Phileas y Fix se vieron horriblemente atropellados al perseverar a la joven Aouda. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defenderse con esas armas naturales que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés. Pero fue inútil. Un enorme mocetón de perilla roja, desencendida, ancho de espalda, que parecía ser el jefe de la cuadrilla, levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg, y hubiera lastimado mucho al gentleman si Fix, por salvarlo, no hubiera recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente debajo del sombrero del detective, transformado en simple cachucha. «Yankee», dijo Mr. Fogg, echando sobre su adversario una mirada de profundo desprecio. «English», respondió el otro. «Nos volveremos a ver. Su nombre, Phileas Fogg, y el suyo, el coronel Stamp W. Proctor». Y dicho esto, la marejada pasó. Fix había quedado por el suelo y se levantó con la ropa destrozada, pero sin daño de cuidado. «Gracias», dijo Mr. Fogg al inspector tan luego como estuviera fuera de las turbas. «No hay de qué», respondió Fix. «Pero venga». «¿A dónde?» «A una sastrería». En efecto, esta visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y Fix estaban hechos como si esos dos caballeros se hubiesen batido por cuenta de los honorables Cammerfield y Mandyboy. Una hora después estaban convenientemente vestidos y cubiertos, y luego regresaron al Hotel Internacional. Ahí Picaporte esperaba a su amo, armado con media docena de revólveres, puñales de 6 tiros y de percusión central. Cuando vio a Fix en compañía de Mr. Fogg, su frente se oscureció. Pero Mistress Aouda le hizo una relación de lo acaecido, y Picaporte se tranquilizó. A todas luces, Fix no era ya enemigo, sino aliado, y cumplía con su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir a los viajeros y el equipaje a la estación. Al montar Mr. Fogg, dijo a Fix: «¿No ha vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para buscarle», dijo con frialdad Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejara tratar de esa suerte». El inspector sonrió y no respondió. Pero como se ve, Mr. Fogg pertenecía a esa raza de ingleses que, si no toleran el duelo en su país, se baten en el extranjero cuando se trata de defender su honra. Si no toleran algo en su país, se baten en el extranjero. La doble moral le dicen en Querétaro, güey. A las 6:15 los viajeros llegaban a la estación donde ocupaban el tren dispuesto a marchar. Ocean to Ocean, así dicen los americanos, y esas 3 palabras debían ser la denominación general de la gran línea que atraviesa los Estados Unidos de América en su mayor anchura. Pero en realidad, el Pacific Railroad se divide en 2 partes distintas: Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y Union Pacific, entre Ogden y Omaha. Ahí enlazan 5 líneas diferentes que ponen a Omaha en comunicación frecuente con Nueva York. Nueva York y San Francisco están, por consiguiente, unidas por una cinta no ininterrumpida de metal que no mide menos de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril cruza una región frecuentada por los indios y las fieras, vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar en 1845, después de haber sido expulsados de Illinois. El Pacific Railroad tiene muchas ramificaciones en su trayecto por los estados de Iowa, Kansas, Colorado y Oregón.
Al salir de Omaha, marcha por la orilla izquierda de la Platte River hasta la embocadura de la derivación del norte. Luego, sigue la derivación del sur. Atraviesa los terrenos de Laramie y las montañas Wasatch. Da vuelta al lago Salado. Llega a Salt Lake City, capital de los mormones. Penetra en el valle de la Tuila. Recorre el desierto americano, los montes de Cedar y Humboldt River, la Sierra Nevada, y baja por Sacramento hasta el Pacífico, sin que esta trayectoria tenga pendientes mayores de 12 pies por mil, aún en el trayecto de las montañas rocosas. Y pues mira, güey, así bajita la mano, ya se aventó toda Europa, ya bajó por África, y ya llegó a América, Miñero, aguas. Tal era esa larga arteria que los trenes recorren en 7 días que iba a permitir al honorable Phileas Fogg, así, al menos lo esperaba, tomar el 11 en Nueva York, el vapor de Liverpool. Espérate, güey, el otro día no sé si ya lo platicamos, pero el otro día llegué a la realización, tuve un momento house en el que me di cuenta que Fogg es neblina, güey. Phileas Fogg es Filiberto Neblina, y seguramente en Phileas también hay por ahí algo escondido que según yo tiene que ver algo con el pensamiento, pero déjenme ver de dónde viene. Los viajeros habían salido de la estación de Oakland a las 6 de la tarde. Una hora después comenzó a caer una nieve fina que no podía afortunadamente entorpecer la marcha del tren. Por las ventanillas ya no se veía más que una inmensa alfombra blanca, sobre la cual, desarrollando sus espirales, se destacaba, ceniciento, el vapor de la locomotora. Me gusta esa palabra, fíjate, ceniciento. A las 8, un steward entró en el vagón y anunció a los viajeros que había llegado la hora de acostarse. Ese vagón era un sleeping car, que en algunos minutos quedó transformado en un dormitorio. Eran las 7 de la mañana cuando se pasó por la estación de Cisco. Cisco Kid was a friend of mine. Eran las 7 de la mañana cuando se pasó por la estación de Cisco. Una hora después, el dormitorio era de nuevo un vagón ordinario, y los viajeros podían ver por los cristales los pintorescos panoramas de aquel montuoso país. Hacia las 9, por el valle de Carson, el tren penetraba en el estado de Nevada, siguiendo siempre la dirección del noroeste. A las 12 pasaba por Reno, donde los viajeros tuvieron 20 minutos para almorzar. Después de haber almorzado, Mr. Fogg, Mr. Aouda y sus compañeros volvieron a sus asientos, confortablemente colocados. Miraban el paisaje variado que se presentaba a su vista. Vastas praderas, montañas que se perfilaban en el horizonte, creeks que rodeaban sus aguas espumosas. De vez en cuando, aparecía en masa dilatada un gran rebaño de bisontes, cual dique movedizo. Estos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto millares de ellos desfilar durante muchas horas en apiñadas hileras a través de los rieles. La locomotora tiene entonces que detenerse a aguardar que la vía esté libre. Aquí voy a hacer otra anotación, güey, para el análisis de los rebaños de bisontes, porque creo que por eso es muy importante la lectura, güey. Porque fíjate de cuántas cosas del pasado, de una manera muy contemporánea, nos está presentando Verne, y de una manera muy natural, que muy probablemente, güey, si no nos hubiéramos atrevido nosotros a leer a alguien como Julio, nos hubiésemos dado cuenta, ¿no? Muchísimas gracias a ti por venir, bebé. Y eso fue lo que en aquella ocasión aconteció. A las 3 de la tarde, la vía quedó interrumpida por un rebaño de 10 a 12,000 cabezas. ¡Qué país!, exclamó Picaporte. Los bueyes detienen los trenes y van así en procesión sin prisa ninguna, como si no estorbaran la circulación. ¡Pardiez! Quisiera yo saber si Mr. Fogg había previsto este contratiempo en su programa. Y ese maquinista no se atreve a lanzar su máquina a través de ese estorboso ganado. El maquinista no había intentado quitar el obstáculo, obrando con suma prudencia, porque hubiera aplastado a los primeros búfalos atacados por el espolón de la locomotora, pero por poderosa que fuera la máquina se habría parado enseguida, dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia, y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren.
El desfile de los bisontes duró 3 horas largas, y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En ese momento, las últimas filas del rebaño atravesaban el ferrocarril mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Lo que sí sé y me consta, güey, antes de que hagamos un corte para continuar con la lectura, es que casi erradicaron por completo a los bisontes de Estados Unidos, güey. O sea, los llevaron a su extinción. Y te voy a decir por qué, güey. Por la simple y estúpida razón, güey, de que el hombre blanco estaba atacando y destruyendo todo lo que tuviera que ver con la cultura aborigen de América. Y el bisonte el bisonte es súper importante para la cultura nativo americana. Ahí te lo dejo de tarea. Pero bueno. Eran pues las 8 cuando el tren cruzó los desfiladeros de Humboldt Range y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró 3 horas largas, y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En ese momento, las últimas filas del rebaño atravesaban el ferrocarril mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran, pues, las 8 cuando el tren cruzó los desfiladeros de los Humboldt Ranges, y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado. Durante la noche del 5 al 6 de diciembre, el tren corrió al sureste, sobre un espacio de unas 50 millas, y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al Gran Lago Salado. El tren, al salir del Great Salt Lake City, de la estación de Ogden, se elevó durante 1 hora hacia el norte hasta Weber River, después de recorrer unas 900 millas desde San Francisco. En esta parte del territorio, comprendida entre esos montes y las montañas rocosas, los ingenieros americanos han tenido que vencer las más serias dificultades. Así pues, en este trayecto, la subvención del gobierno de la Unión ha ascendido a $48,000 por milla, mientras que no era más que 16,000 en la llanura. Pero los ingenieros, como hemos dicho, no han violentado a la naturaleza, sino que han obrado en ella con astucia, esquivando las dificultades, no habiendo tenido necesidad de perforar más que un túnel de 14,000 pies para llegar a la gran cuenca. En el lago Salado era donde el trazo llevaba su máximo punto de altitud. Desde aquí, su perfil describía una curva muy prolongada que bajaba hacia el valle de Bitter Creek, para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Los ríos eran numerosos en esta región montañosa. Hubo que pasar sobre puentes, como el Moody, el Green y otros. Picaporte se había tornado más impaciente a medida que se acercaba el término del viaje. Y Fix, a su vez, hubiese querido haber salido ya de aquella región extraña. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes, y aún tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg en poner pie sobre tierra inglesa. A las 10 de la noche el tren se detenía en la estación de Fort Belvedere, de la cual se separó al punto, y 20 millas más allá entraba en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle del Bitter Creek, de donde surgen parte de las aguas que forman el sistema hidrográfico de Colorado. Pues mira, güey, así bajita la mano nos están dando bastante contextos de cultura general sobre el libro, ¿no? Sobre los países en general. Al día siguiente, el 7 de diciembre, hubo un cuarto de hora de parada en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con bastante abundancia, pero mezclada con la lluvia, medio derretida, no podía estorbar la marcha del tren. Sin embargo, este mal tiempo no dejó de inquietar a Picaporte, porque la acumulación de las nieves entorpeciendo las ruedas de los vagones hubiera comprometido seguramente el viaje. Pero qué idea, decía para sí, habrá tenido mi amo al viajar durante el invierno. No podía guardar la buena estación para tener mayores probabilidades.
Pero en aquel momento, en que el honrado mozo no se preocupaba más que del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mistress Aouda experimentaba recelos más vivos, que procedían de otra muy diferente causa. En efecto, algunos viajeros se habían apeado y se paseaban por el muelle de la estación del Green River aguardando la salida del tren. Ahora bien, a través del cristal, reconoció a ellos al corcel. Ahora bien, a través del cristal reconoció entre ellos al coronel Stamp W. Proctor, aquel americano que tan groseramente se había conducido con Phileas Fogg en el mitin de San Francisco. Mistress Aouda, no queriendo ser vista, se echó para atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. Sí, pues la secuestró, le daba de comer todos los días, le compró ropa, se la está llevando a pasear por el mundo. O sea, es como un síndrome de Estocolmo, pero relajado, ¿no? Acuérdate del viejito que le regala cosas a mi amiga, güey. O sea, ¿qué tiene de malo encariñarse por alguien que te compra con dinero, güey? Si eso es lo que nos han enseñado nuestros padres, por Dios. Ya ven, por andar de pinche hater ya me perdí. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía sin duda toda la profundidad del sentimiento que le inspiraba a su Salvador, y aunque no daba a este sentimiento otro nombre que el de agradecimiento, había más que esto sin sospecharlo ella misma. Por eso, su corazón se oprimió cuando reconoció el grosero personaje con quien tarde o temprano quería Mr. Fogg pedir cuentas de su conducta. Evidentemente era la casualidad sola la que había traído al coronel Proctor, pero en fin, estaba ahí, y era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg advirtiese a su adversario. Mistress Aouda, cuando el tren echó de nuevo a andar, aprovechó el momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Fix y a Picaporte al corriente de lo que ocurría. «Ese Proctor está en el tren», exclamó Fix. «Pues bien, tranquilícense, señora. Antes de entenderse con el llamado, con Mr. Fogg, ajustará cuentas conmigo. Me parece que en todo caso soy yo quien ha recibido los insultos más grandes. Y además», añadió Picaporte, «yo me encargo de él por más coronel que sea». «Señor Fix», repuso Mr. Aouda, «Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarle. Es hombre, lo ha dicho, capaz de volver a América para buscar a este insolente. Si ve, por consiguiente, al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que pudiera traer resultados deplorables. Es menester, pues, que no lo vea». «Tienes razón, señora», respondió Fix. «Un encuentro podría perderlo todo. Vencedor o vencido. Mr. Fogg sería retrasado. Y, añadió Picaporte, eso haría ganar a los gentlemen del Reform Club. Dentro de 4 días estaremos en Nueva York. Pues bien, si durante 4 días mi amo no sale de su vagón, puede esperarse que la casualidad no lo ponga enfrente de ese maldito americano que Dios confunda. Y ya sabremos impedirlo». La conversación se suspendió. Mr. Fogg se había despertado y miraba el campo por entre el vidrio salpicado de nieve. Pero más tarde, sin ser oído de su amo ni de Mistress Aouda, Picaporte dijo al inspector de policía: «¿De veras te baterías por él?» «Todos los medios emplearé para que llegue vivo a Europa», respondió Fix con tono que denotaba una implacable voluntad. Picaporte sintió cierto estremecimiento por sus convicciones respecto de la no culpabilidad de su amo. Siguieron inalterables. Se le estremeció, compadre. ¿Y podía hallarse algún medio de detener a Mr. Fogg en el compartimiento para evitar todo encuentro con el coronel? No podía ser esto difícil, contando con el ingenio tranquilo del gentleman. En todo caso, el inspector de policía creyó haber dado con el medio, porque a los pocos instantes decía a Phileas Fogg: «Largas y lentas son las horas que se pasan así en el ferrocarril». «En efecto», dijo el gentleman, «pero van pasando». «A bordo de los buques», repuso el inspector, «tenía la costumbre de jugar su partida de whist». «Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores». «Oh, en cuanto a los naipes ya los hallaremos, porque se venden en todos los vagones americanos. En cuanto a compañeros de juego, si por casualidad la señora...» «Ciertamente, caballero», respondió con viveza Aouda, «se juega al whist. Esto forma parte de la educación inglesa».
Y yo, repuso Fix, tengo alguna pretensión de jugarlo bien. Por consiguiente haremos la partida de 3. Como guste, repuso Fogg, gozoso de dedicarse a su juego favorito en un ferrocarril. ¿Cómo no invitaron a jugar a Picaporte, pinches culos de rancho, güey? Picaporte fue en busca del Stuart y volvió luego con 2 juegos de naipes, fichas, tantos y una tablita forrada de paño. No faltaba nada. El juego comenzó. Mr. Aouda sabía bastante bien el whist y aún recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era de primera fuerza y capaz de luchar con el gentleman. Ahora, dijo para sí Picaporte, ya es nuestro y no se moverá. A las 12:30 los viajeros divisaron el fuerte Halleck, que domina aquella comarca. Con algunas horas más el trayecto de las montañas rocosas quedaría terminado, y por consiguiente podría esperarse que ningún incidente perturbaría el paso del tren por tan áspera región. Ya no nevaba y el frío era seco. A lo lejos subían aves grandes espantadas por la locomotora. Ninguna fiera, ni oso, ni lobo aparecían en la llanura. Era el desierto en su inmensa desnudez. Después de un almuerzo bastante confortable servido en el mismo vagón, Mr. Fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo, cuando se oyeron violentos silbidos. El tren se paró. Picaporte se asomó a la portezuela y no vio nada ni había estación alguna. Mistress Aouda y Fix pidieron temer por algún momento que Mr. Fogg bajase a la vía, pero el gentleman se contentó con decir a su criado: «Ve a ver lo que es eso». Picaporte salió, y unos 40 viajeros habían despejado ya sus puestos, entre ellos el coronel Stamp W. Proctor. El tren se había parado ante una señal roja, y el maquinista, así como el conductor, altercaban vivamente con un guardaviva que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe del Medicine Bow, la estación inmediata. Picaporte oyó decir al guardavía: «No hay medio de pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren». El puente del que se trataba era colgante y cruzaba sobre un rápido, 1 milla del sitio donde se había parado el tren. Según el guardavía, muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba ruina, siendo imposible arriesgarse a pasarlo. Por otra parte, tomando en cuenta la habitual despreocupación de los americanos, puede decirse que, cuando ellos se vuelven prudentes, sería locura no serlo. Nunca lo había pensado de esa manera, güey. Teniendo en cuenta, ¿cómo dice? Por otra parte, tomando en cuenta la habitual despreocupación de los americanos, puede decirse que, cuando ellos se vuelven prudentes, sería una locura no serlo. Pero bueno, una caminadita por la calle y se te resetea la vida. Fui a pasear a mi perro. Mis perros. Fíjate que mis perras suena muy feo, pero mis perras. Ya que casi vamos a ser 3,000 cabrones y cabronas interesados en la resistencia cultural. Muchísimas gracias, los amo, los quiero mucho. No quisiera convertirme en un mal influencer promedio que se la pasa haciendo pendejada y media, pero creo que vale la pena agradecerles y reconocerles a ustedes que en un mundo en donde tanta mierda abunda y tanta gente solamente habla de sí misma y al final es el ego alimentando al ego. Muchas gracias a ustedes, 2,442 personas hoy en la mañana que lo chequé, que son parte de este ejercicio y que lo hacen a todos muy valioso y reconfortable, principalmente para mí. Gracias a ustedes por venir. El tren se había parado ante una señal roja y el maquinista, así como el conductor, altercaban vivamente con un guardavía que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe del Medicine Bow, la estación inmediata. Picaporte oyó decir al guardavía: No hay medio de pasar. Esta parte ya la leímos. Por otra parte, tomando en cuenta la habitual despreocupación de los americanos, puede decirse que, cuando ellos se vuelven prudentes, sería una locura no serlo. Picaporte, que no se atrevía a cortárselo a su amo, estaba oyendo lo que decían, quieto como una estatua y apretando los dientes. Me da risa como hay veces que puedo leer y leer y leer y leer sin ninguna interrupción, güey. Y otras, puta, o sea, los perros de la cuadra, el vecino, el de seguridad. Mi perro que, puta como ladra, la quiero mucho. En fin.
Continuemos. Por tercera vez tratemos de leer este párrafo. Sin embargo, señores, tal vez haya medio de pasar. Por el puente, dijeron. Por el puente. ¿Con nuestro tren?, preguntó el coronel. Con nuestro tren. Picaporte se detuvo y devoraba las palabras del maquinista. Por el puente, pero el puente amenaza ruina, dijo el conductor. No importa, respondió Forster. Creo que lanzando el tren con su máximo de velocidad hay probabilidad de pasar. ¡Diantre!, exclamó Picaporte. Por cierto, pero cierto número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la proposición, que gustaba en especial al coronel Proctor. Este cerebro descompuesto consideraba la cosa como muy practicable. Se acordó que unos ingenieros habían concebido la idea de pasar los ríos sin puentes, con trenes rígidos lanzados a una gran velocidad. Y a fin de cuentas, todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista. ¡Ah, bendita ciencia, güey! Tenemos 50 probabilidades de pasar, decía uno. 60, decía otro. 80, 90%. Sin duda pasaremos, pero sería quizá más prudente. ¿Cómo prudente?, exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por casualidad. Nos dicen a toda velocidad, comprende, a toda velocidad. Ya sé, ya comprendo, repetía Picaporte, a quien nadie dejaba acabar. Pero sería si no más prudente, puesto que la palabra les choca, al menos más natural. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quiere decir con su natural?, gritaron todos. Ya no sabía el pobre mozo a quién oír. ¿Tienes acaso miedo?, le preguntó el coronel Proctor. ¿Yo? ¿Miedo?, exclamó Picaporte. Pues bien sea. Yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como ellos. ¡Al tren! Gritaba el conductor. Sí, al tren, repetía Picaporte. Al tren y al instante. Pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y luego el tren. ¿Ven? Pinche Picaporte, la neta, güey. O sea, todos necesitamos una amistad como la de él, güey. Y sí, creo que hubiera sido muy inteligente primero cruzar a pincel, güey, y luego aventar el tren y ese lo lleva a la verga el tren, a la gente no se muere. Pero el que tenga miedo a morir, que no nazca, mi querido Picaporte. Nadie oyó tan cuerda reflexión. Nadie, ni nadie hubiera querido reconocer su conveniencia. Los viajeros volvieron a los coches y Picaporte ocupó su asiento, sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores estaban absortos en su whist. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invirtiendo el vapor, condujo el tren hacia atrás durante cerca de 1 milla, retrocediendo como un saltador que va a coger vuelo. Después de otro silbido, comenzó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando y muy pronto la velocidad fue espantosa. No se oía ya la repercusión de los relinchos de la locomotora, sino una aspiración seguida. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así, que el tren entero, marchando con una rapidez de 100 millas por hora, no gravitaba ya sobre los rieles. La velocidad anulaba la fuerza de gravedad. Tan, 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 tan. Y es que si lo piensas, güey, probablemente estos vergas no tenían conocimiento realmente de conceptos como la fuerza G, güey. Entonces están hablando de una física muy aterrizada a su temporalidad, güey. ¿Sí me entiendes? ¡Ah! Me encanta este pedo, güey. Así, siempre tengo como muchas explosiones mentales, como el del meme ese de Mind Blown. Porque piénsalo, güey. O sea, estos vergas hablaban, escribían y veían su mundo desde su concepción, güey. Y no sabemos realmente cuándo todos estos términos fueron acuñados. Déjamelo anoto para que lo platiquemos ahora. ¿Cuándo? Para que lo platiquemos ahora, que analicemos el libro. Ya pasaron, y pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una orilla a otra. Y el maquinista no pudo detener su máquina desbocada sino a 5 millas más allá de la estación. Pero apenas había pasado el tren, cuando el puente, definitivamente, se desplomó con estrépito sobre el rápido de Medicine Bow. Aquella misma tarde, el tren proseguía su marcha sin obstáculos. Pasaba el fuerte Saunders, trasponía el paso de Cheyenne y llegaba al paso de Evans. En este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto, o sea, 8.091 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros ya no tenían más que viajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites niveladas por la naturaleza. Se habían recorrido 1.382 millas desde San Francisco en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días bastarían, según toda previsión, para llegar a Nueva York.
dentro del plazo reglamentario. A las 8 de la mañana, el fuerte McPherson quedaba atrás. A las 9 se llegaba a la importante ciudad de North Platte. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejara de la longitud del camino. Fix había empezado por ganar algunas guineas que estaba a punto de volver a perder, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg. Durante aquella mañana, la suerte favoreció singularmente a este. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe atrevido, se preparaba a jugar espadas, cuando de detrás de su asiento salió una voz diciendo: «Yo jugaría oros». Mr. Fogg, Mr. Aouda y Mr. Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. ¡Ah! Stamp W. Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «¡Ah! ¡Es usted, señor inglés!», exclamó el coronel. «Es usted quien quiere jugar espadas». «Y que las juega», respondió con frialdad Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo. «¡Ay, papá! Necesito un palo de 10. «Pues bien, me acomoda que sean oros», replicó el coronel Proctor con irritada voz, haciendo un ademán para coger la carta jugada y añadiendo: «No conoce ese juego». «Tal vez seré más diestro en otro», dijo Phileas Fogg levantándose. «Solo de usted depende de intentarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. Par de puñales los dos. Mistress Aouda había palidecido, afluyendo toda su sangre al corazón. Se había asido del brazo de Phileas Fogg, que la repelió suavemente. Picaporte iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante. Pero Fix se había levantado, y yendo hacia el coronel Proctor le dijo: «Olvida que es conmigo con quien debe entenderse, porque no solo me injurió, sino que me golpeó». «Señor Fix», dijo Fogg, «perdone, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar a espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo y me dará una satisfacción». «Cuando quiera y donde quiera», respondió el americano, «y con el arma que quiera». «Caballero», dijo Mr. Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa en llegar a Europa, y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses». «¿Y qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», dijo cortésmente Mr. Fogg, «después de nuestro encuentro en San Francisco había formado el proyecto de volver a buscarlo a América, tan luego como hubiera terminado los negocios que me llevan del antiguo continente». «¿De veras? ¿Quiere señalarme sitio para dentro de 6 meses? Porque no 6 años. Digo 6 meses y seré exacto. Estos no son más que pamplinas, o al instante o nunca». «De acuerdo. ¿Va a Nueva York?» «No». «¿A Chicago?» «No». «¿A Omaha?» «Le importa poco. ¿Conoce Plum Creek?» «Es la estación inmediata. Ahí llegará el tren en 1 hora. Se detendrá 10 minutos, de los cuales se pueden disparar algunos tiros». «Sea. Bajaré en la estación de Plum Creek». «Y creo que ahí se quedará», añadió el americano con una igual insolencia. «¿Quién sabe, caballero?», respondió Mr. Fogg, y entró en su vagón tan tranquilo como de costumbre. Ahí, el gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouda, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusar, y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las 11, el silbato de la locomotora anunció la aproximación a la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la galera. Picaporte lo acompañaba llevando 2 revólveres. Mr. Aouda se había quedado en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido por su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en el que los 2 adversarios iban a bajar la vía, el conductor acudió gritando: «¡No se baja, señores!». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se para». «Pero tengo que batirme con el señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero marcharemos al punto. Ya suena la campana». La campana sonaba en efecto, y el tren prosiguió su camino. «Lo siento muchísimo, señores», dijo entonces el conductor. «En cualquier otra circunstancia hubiera podido servirlos, pero en definitiva, puesto que no han podido batirse en esta estación, ¿quién les impide que lo hagan aquí?». «Eso no convendría tal vez al señor», dijo el coronel Proctor con aire burlón. «Eso me conviene perfectamente», respondió
Phileas Fogg. Y con eso le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Lo vamos a dejar ahí para dejarle un poquito de... ¿Cómo diremos? Pues sí, güey, como de... porque ya faltaba un poquito, mira, en realidad ya no lo vamos a acabar. Yo creo que la siguiente sesión ya no lo chingamos. Y se me olvidó cómo se llama esa palabra, güey. Que dejan en las novelas o en las series cuando se acaba acá de que...